Buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí y sean bienvenidos, todos sean bienvenidos. Y también a todos los que en estos momentos están en línea, están sintonizándonos, particularmente en Monterrey, que hoy tienen su primera reunión oficial en línea, que ya desde temprano están ahí. Dios les bendiga a ustedes y a todos los que están ya pues conectados. Dios les bendiga abundantemente. Creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y digo muy bueno porque cada que nos reunimos nos da la oportunidad de entender su palabra. De hecho, pues les soy muy honesto, cuando predico creo que aprendo todavía mucho más de Dios. Siento que Él está con nosotros y nos da, y digo nos da a ustedes y a mí, aunque estoy exponiendo la palabra, nos da claridad de su palabra, ¿verdad? Entonces, hoy no quiero que sea la excepción, quiero que nos pongamos en manos de Dios. Y fíjense que a mí me da gusto que la palabra de Dios pueda correr por todos los medios, inclusive medios que para algunos son ilegítimos, como este que tenemos en estos momentos a través de internet. Hay quien opina que no es muy adecuado. Sin embargo, el día de hoy fui a comprar algo que necesitaba y mirando la pantalla que tenían ahí en la tienda, observé que había una música muy desagradable, con una letra muy desagradable, y no le puse mucha atención, pero me quedé pensando que como al que no conoce a Dios no le da vergüenza utilizar todos los medios para poder difundir, diseminar el engaño, lo incorrecto, obviamente. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a tener pena o a no utilizar de alguna manera los medios que Dios nos pone para poder compartir la palabra de Dios? Quiero ponerme en manos de Dios en este día. Quiero pedir a Dios que nos bendiga, que esté con nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros y a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te agradezco porque siempre has estado con nosotros, Dios, y sin ti no somos nada. Cualquier palabra, Señor, que se pueda decir, pero si no estás tú, no sirve, Señor. Padre, te pido que nos bendigas, Señor. Te pido que a través de este libro que ha sido una luz para nosotros en la oscuridad, te pido que tú seas el que nos hable, como cada vez que nos reunimos, Señor. Danos de ti, es lo único que queremos, Dios. Danos claridad, danos entendimiento para lo que tú hoy nos quieres hablar, Señor. Gracias de antemano en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero dar un tema que no es muy usual predicarlo quizás, pero que Dios lo ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo. Hoy quiero hablar acerca del diablo. Y alguno dirá, pero es que nos reunimos a escuchar de Dios. Yo no quiero escuchar acerca del diablo. Alguno dirá, y claro, nadie queremos escuchar acerca del diablo. Pero yo he pensado así, de esta manera. La vida cristiana, o cuando alguien emprende la búsqueda de Dios, se distingue por una lucha con el diablo o con un enemigo. El problema es que muchas veces desconocemos el actuar del enemigo, del diablo, porque como antes dije, a nadie nos gusta hablar del diablo, ¿verdad? O sea, uno dirá, mejor háblame de Dios, no del diablo. Pero yo he visto que esto es semejante a una batalla, a una guerra,
en donde si desconoces la manera de actuar y de atacar de tu enemigo, estás perdido, no vas a saber ni por dónde va a llegar. Ese es el asunto. Y a algunos, y a muchos hasta cristianos, se les ha metido por donde ni siquiera se dieron cuenta y no entendieron la obra del diablo en sus vidas. Entonces yo quiero dar un estudio, quiero tomar muchos textos bíblicos para conformar y dejar en ustedes clara la idea de cómo actúa el diablo y ustedes tengan una actitud hacia él, ¿sí? Es importante que entendamos esto en este día. Para empezar, y como primer punto, la Biblia no intenta convencer a nadie de que el diablo existe o no. Miren, les voy a dar, no dice así la Biblia, les voy a dar argumentos para que ustedes crean y se den cuenta que el diablo existe. O sea, no, la Biblia no es así. La Biblia desde el inicio da por sentado que el diablo ahí está y que el diablo existe. ¿Sí? No se ocupa en convencer ni dar argumentos de ninguna clase. Simplemente sostiene desde el inicio hasta el fin, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que ahí está, que existe, que es verdadero, ¿sí? Pero el problema con muchos, dije, cristianos y no cristianos, es que ignoran el actuar del diablo y no se dan cuenta la manera en que trabaja en las mentes y son destruidos. Y ya lo dije y lo vuelvo a decir. Es como si un país ignorara la manera de atacar de otro y fuera a hacerle guerra. O es un ejemplo, por poner un ejemplo, que México ignorara todo el armamento nuclear que Estados Unidos tiene y un día dijeran todos los mexicanos, vamos a pelear con estos. O sea, imagínate, tienen un potencial para destruir a quien sea en un momento, en un rato, ¿sí? Entonces, queridos, así muchos están siendo destruidos, están siendo desbaratados, desanimados y no se dan cuenta de que es el diablo, ¿sí? Un punto a aclarar respecto a la persona del diablo es este. Voy a tomar muchos textos bíblicos y a explicar cuál es su obra, su función, pero también quiero explicar cuál no es su función o la idea que muchas veces tiene la gente y que no es realmente así, ¿no? Muchas veces al hablar del diablo la gente dice, sí, el diablo está en el ambiente, el diablo tiene mucho poder, e inclusive en las congregaciones, en algunas se enseña más o menos así, cuando de repente llega una persona y dice, pastor, adulteré. ¿Y sabes lo que hace el pastor? Dice, es que es el diablo, vamos a hacerle una liberación. Así como que mistifican la obra del diablo, y yo no voy a hacer eso, yo voy a hablar de cosas muy sencillitas, de cómo trabaja el diablo. Y alguno dirá, porque algunos dicen, es que fulanito está endemoniado, ¿por qué hace esto y hace el otro? Si supieras que en muchas de las cosas que te pasan a ti, ha estado detrás un espíritu del mismo diablo, ahí muy tan cerquita de ti, ya sea para desanimarte, para hacerte, decirte o hacer muchas cosas y tú ni te has dado cuenta, porque para ti el diablo es como la religión nos lo ha expresado, que solamente se manifiesta en un endemoniado, ¿verdad? Que está babeando, está tirado ahí en el suelo, así piensa la religión. Y yo no voy a hablar de eso, o sea, yo no me voy a ir a esos extremos ni a esos pensamientos religiosos. Para mí, en este contexto que estoy hablando, pensamientos religiosos, ¿verdad? No voy a hablar de eso, voy a hablar de algo más sencillo, de una manera más sencilla de actuar de parte del diablo, la cual nos explica la Escritura. Y repito, no me voy a meter en eso, en cuestiones de liberaciones, ¿verdad? Porque hay personas que de todo culpan al diablo, o sea, ese es el otro extremo. Muchos hablan del diablo, pero en exageración, y le culpan de todo, lo culpan. Si una persona roba, dicen, es que el diablo, es que fue el diablo. Pero yo te voy a decir algo, y no es para risa ni nada. Si una persona roba, ¿sí? O adultera, y al uno lo agarra la policía y al otro lo descubre su esposa, y ambos dicen, es que fue el diablo, ni la esposa ni las autoridades van a decir, así hay que juzgar al diablo. Simplemente van a decir, uno va a la cárcel y el otro por adúltero va a recibir el rechazo de su esposa, ¿sí?
Queridos, la religión, como siempre, se ha encargado de hacer irresponsable al ser humano, y como vamos a estar estudiando a detalle la función del diablo, te vas a dar cuenta que el diablo no obliga a pecar a nadie, y el diablo no es tan así responsable directo de las muchas cosas que ocurren en las vidas de las personas. Va a ser más sencillo esta enseñanza, repito, no es para que se asusten y que digan, o como muchas personas, repito, están viendo, ven al diablo en la flor, ven al diablo en el ambiente y dicen vamos a liberar, y empiezan a hacer exorcismos y cosas raras en las congregaciones y empiezan a reprender. Imagínate congregaciones en donde comienzan a reprender al diablo cuando los hermanos están en pecado, escúchenlo, no tentados, sino en pecado, y están avergonzando el nombre de Cristo, están reprendiendo al diablo, le dicen, Satanás, yo te reprendo en esta vida. Está la persona que es una persona grosera o malhumorada, y entonces le imponen manos y dicen, Satanás, yo te reprendo en esta vida, cuando más bien al que deben de reprender es a él, porque el diablo, como vamos a estar hablando ahorita, no puede tomar decisiones o violentar la voluntad del individuo, cual sea, quien sea. El diablo no puede hacer eso. Pero bueno, ya dije, el diablo es un espíritu, de hecho está aquí. Tú dirás, ¿cómo? Sí, quiero hablarte de la manera tan sencilla. Está aquí diciéndote, no es correcto lo que estás diciendo, no quiero estar aquí, ya me voy. Son ideas que el diablo pone en las vidas de las personas, ¿sí? Y que, vuelvo a repetir, no se están dando cuenta las personas como para tener una actitud hacia ese tipo de pensamientos. Miren, mucho hemos hablado de Dios, y ustedes, si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes creen que Dios existe? Todos dicen sí. Lo sentimos, lo sentí a través de un canto. Creemos en Dios, estamos aquí porque creemos en Dios. Pero tantas cosas que pasan en tu mente y que son del diablo, tú no las tomas como tal, ¿sí? Y por eso las abrazas, y por eso estás como estás, haciendo muchas cosas malas e incorrectas, ¿sí? Entonces, que quede claro, la idea del diablo es una realidad en la Escritura, pero repito, no se espanten, no voy a hablar del diablo desde la perspectiva humana tampoco, en donde algunos ponen al diablo como un ser que está ahí en el infierno detrás de las llamas y lo dibujan con un trinche así muy raro y extraño. No voy a hablar acerca de esa parte o de ese concepto, porque realmente la Biblia sí nos da conceptos correctos respecto de la persona del diablo y su función. Entonces, en este lugar santo, en donde le cantamos a Dios, en donde abrimos la Escritura, también está el diablo. La mayor parte de veces me ha ganado la batalla, y tú dirás, ¿te ha ganado? Sí, porque predico yo una cosa y muchos hacen otra. Y en ese sentido me ha ganado, lo digo así, no porque Dios sea un Dios de derrota, sino porque cada individuo decide hacer lo contrario en su vida, a pesar de los conceptos correctos que Dios nos estimula. No esperes que se te aparezca alguien en la noche que te oprima fuertemente para que digas, ahí estuvo el diablo. No esperes que se te aparezca, como dicen, un ser así espiritual, un fantasma, una bruja o cosas de ese tipo. No quiero, repito, tocar ese tipo de puntos. El diablo es mucho más diferente, conforme nos dice la Escritura. En algún momento, dice Gálatas, se disfraza como ángel de luz. Y tú lo quieres ver así, que te asuste, que te oprima. Si eres cristiano, lo quieres ver así, atacándote directamente, como te digo, en la noche, así comprimiendo tu cuerpo. Bueno, también lo puede hacer, pero tú estás esperando eso a lo mejor para pensar que tienes un ataque del diablo, y ya te bailó tu mente, pero una y otra vez, y te sacudió y te zarandeó, y tú ni siquiera te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque tú crees mucho en Dios, pero no crees en el diablo. Tú dirás, ¿entonces debo de creer en él? Bueno, en este sentido que estoy explicando. O sea, creemos que Dios está aquí, pero bueno, también hay que entender que existe un enemigo. La Biblia se refiere al diablo como una realidad, ya lo dije, es el calumniador, es el engañador, es el adversario, es el tentador también, ¿sí? Es el acusador, también lo dice la Escritura. Entonces todos estos puntos quiero que los estudiemos en este día, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios. Vamos a abrir de inicio la Escritura en el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 4.
separamos la página y vamos a Génesis 3 también. Dice Génesis 3 y también tengan separada Mateo capítulo 4 y vamos a ver también otros textos. Yo veo, queridos, y lo digo con mucha sinceridad para los cristianos que me estén escuchando aquí y fuera, yo veo que hay mucha ignorancia respecto de este tema, ignorancia voluntaria, porque si tú entendieras la obra del diablo, en serio que hay cosas que te pasan en tu vida que no llegarían hasta tanto, ni te harían pedazos, ni te desanimarían tanto como te han desanimado, si tú entendieras que detrás de ello hay una persona que te odia. Queridos, no es ficción, ni es fantasía, que en el mundo desde su creación ha habido una lucha entre el bien y el mal. No es una broma, no es que han sacado de repente o antiguamente algunas películas entre la lucha del bien y del mal. Has visto películas, yo en otro tiempo, aclaro, en donde está la lucha entre el bien y el mal, solo que el ganador aquí es alguien fuerte, poderoso, que sabe pelear bien y le gana al mal. En este caso, esa idea, yo solo quiero tomar esa idea. La idea es algo cierto. Desde el inicio de la creación del mundo y desde que el ser humano fue formado, se entabló una batalla, queridos. Una batalla entre lo bueno y lo malo. El que inculca lo bueno, el que te habla de lo bueno, el que te impulsa a lo bueno se llama Dios, el Dios del cielo. Y el que te inculca lo malo y que te busca distraer o invitar a lo malo y aún contradecir a Dios es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, también así le menciona, lo nombra Apocalipsis. Y repito, a lo mejor tú dices, ay, es que a lo mejor me va a dar miedo lo que van a hablar. No, mira, te voy a decir una cosa que por eso lo digo, muchos no están conscientes de esto y estás esperando tener una experiencia de miedo, que de repente en la casa se prende el radio solo o cosas así extrañas para pensar que el diablo anda cerca, cuando realmente vamos, queridos, despojémonos de lo que acá el mundo nos dice, quitemos todas esas ideas e implantemos lo que nos dice la palabra de Dios. Te está acariciando, jovencita, cuando está ahí deleitándote con una música porno. Te está acariciando, te está abrazando. Y tú dices, yo nunca. Pero queridos, repito, hay que arrancar aquella idea incorrecta y hay que poner, sí creo también en esos eventos raros, paranormales, en donde sí el diablo de repente se puede manifestar haciendo cosas de ese tipo. Yo sí creo que el diablo prenda solo el radio en una casa sola. Yo sí lo creo, claro que sí. Pero es que no nos ayuda tanto entender eso. Nos ayuda más entender la obra que intenta hacer con el ser humano. Lo que Dios quiere con el ser humano es que viva feliz y que finalmente llegue al cielo. Y su plan de salvación está trazado desde el Génesis. Pero el plan del diablo está trazado también desde Génesis. Desde los inicios, siempre, repito, ha habido esa lucha. Siempre, constante. Viene una generación, desaparece y hubo lucha, hubo guerra. Viene una generación y desaparece y hubo lucha y hubo guerra entre el bien y el mal. El bien es nuestro Dios, el mal, ya dije, es el diablo. Vamos a ver y sostener esto con la escritura. Cada cosa que explique la voy a ir sustentando con textos bíblicos y vamos a ir comprendiendo. Y repito, yo lo que quiero es que tengamos bien en mente esta idea. No esperes azotarte en el piso y decir estoy endemoniado para que tú digas es que un espíritu anda por ahí rondándome. La escritura habla en varios momentos del espíritu de mentira, del espíritu de fornicación. Entonces, cuando una persona fornica y miente, hay detrás de ahí un espíritu del diablo, ¿sí? Dice versículo 3 de Génesis, para ir comprendiendo y sepas que el diablo es una realidad desde el inicio. El opositor, el adversario es otro nombre que se le aplica al diablo. Dice así,
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Estamos en el primer libro de la Biblia, llamado Génesis, o los orígenes. Desde el comienzo de la creación, desde que Dios formó al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén. Ahí lo puso Dios, y desde ese momento apareció o comenzó de alguna manera, hasta donde miramos, la obra del diablo. ¿De quién? De el adversario, la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás. Acá yo no miro al diablo como que dice que apareció una persona roja así, rara, extraña, asustando a Eva, y cuando Eva lo vio se asustó y dijo: o sea, qué horrible es esto. No dice eso acá la escritura. Desde aquí ya vemos que Dios no describe así al diablo. El diablo es un espíritu, ¿sí? En este caso tomó forma de serpiente para hablar. Por lo menos aquí nos dice la escritura. Pero yo explico esto, repito, para desmistificar y quitar las ideas que hemos aprendido de nuestros padres, de la religión y de medio mundo, que nos ha dicho, ¿verdad? O nos han explicado o nos han infundido ideas. Aquí con este texto lo que yo quiero decirles a ustedes es que desde el inicio se ha mirado la obra del diablo con relación al ser humano. ¿Y qué es lo que intenta el diablo? Esto es lo que pone Dios en mi corazón: destruirte, hacerte pedazos a ti, que te pierdas eternamente, porque déjame decirte que existe un infierno, así lo dice la escritura. El infierno fue preparado no para el ser humano. Dice la escritura que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la realidad. Pero el diablo intenta destruir. ¿Sí? Al diablo se le ha nombrado, porque Dios le ha dado cierta autoridad, así lo marca la escritura, el Dios de este siglo. Dice Corintios que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que la luz del evangelio no les resplandezca. Y que Dios me dé gracia para que veas y podamos entender la obra del diablo, que es muchísimo más sencilla. No intenta meter películas de terror el diablo y crear películas de terror, aunque también, para que tú te asustes. No quieras ver al diablo así. No quieras tampoco verlo manifestado en tirándose una persona ahí que la estén liberando. No, queridos, la Biblia es más sensata en este sentido para hablar acerca de la función del diablo. No tan solamente es endemoniar a la gente, no tan solamente es impulsar películas de terror en donde pasan cosas bien misteriosas, en algunas que ni siquiera planearon, y ese tipo de cosas. Pero no, queridos, eso no nos ayuda en esta hora. Nos va a ayudar, es más, es una forma de disfrazarse el diablo. El diablo es una forma de disfrazarse. ¿Por qué? Porque como vas a estar entendiendo, te influencia a través de cosas y pensamientos que tú ni siquiera lo habías pensado y habías dicho: es que este es el diablo. O sea, ni siquiera lo habías pensado de esa manera. Entonces, desde el inicio, Génesis, el diablo ya está en esa pugna, en esa adversidad con Dios. ¿Sí? Pelea con Dios. ¿Por quién? ¿Por la tierra? ¿Por posesiones terrenales? No, por individuos. O sea, el punto de disputa somos tú y yo. Ese es el asunto. Tú y yo somos el punto de disputa. ¿Sí? Entonces, pues vamos a leer y comencemos a entender cómo se manifiesta el diablo. Ya lo dije que no se va a aparecer en esa manera, o por lo menos aquí Dios no lo presenta de esa manera, aunque ya dije, sí creo que el diablo puede hacer cosas paranormales, extrañas, raras, sí lo creo, ¿verdad? Pero no nos interesa esa parte, porque no nos ayuda en nada entender esa parte, sino más bien nos ayuda a entender así sencillamente la manera en que actúa. Vamos de nuevo,
Génesis capítulo 3, primer libro de la Escritura, y ya aparece en escena nuestro adversario, el enemigo, y aquí con el nombre de la serpiente antigua. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Acaso ves aquí al diablo asustando a Eva? ¿Acaso lo ves aquí que diga se vino como una especie de viento frío, así que se siente una sensación de miedo? Claro que no. Mira la obra del diablo tan sencillamente aquí explicada, tan sencilla. Como dice la Escritura, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Dije ya que hay una disputa desde siempre, desde que está el ser humano en la tierra, entre Dios y el diablo. Dios siempre se ocupa de trazar un plan de salvación y principios correctos en nuestras mentes. Él traza pensamientos a través de nuestra conciencia, nos instruye, porque nadie va a decir que Dios no nos ha instruido. Nadie va a decir: desde que escuché la palabra de Dios, entonces ahí comencé a ser instruido. Eso no es cierto. De hecho, la batalla con el diablo la tienen muchas personas hasta desde antes de conocer la Escritura o de asistir a una congregación. Lo vas a entender ahorita, porque ese ha sido siempre el pleito. Y te repito, esta es una realidad. La función del diablo es que él está condenado de alguna manera por Dios, y se le ha preparado y conoce su juicio y sabe que ahí le está reservado para él el infierno, para el diablo y sus ángeles. Pero ahora quiere llevar más compañía, queridos. Esa es la realidad. Entonces, una de las funciones del diablo es esta. Dios, en una forma muy sabia, después de poner al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, les dejó instrucciones. Sí. Instrucciones correctas, instrucciones buenas. Y Dios le explicó y le dijo claramente: de todo árbol puedes comer, pero hay de un árbol del que no puedes comer. Lo dijo claramente. Hay un árbol del que tú no vas a poder comer. O sea, Dios, por así decirlo, estaba implantando y poniendo principios, instrucciones correctas. El diablo, como sabe exactamente el pensar correcto de Dios, inmediatamente llegó. ¿Y qué dice? Me llama mucho la atención la frase que utilizó el diablo a través de la serpiente, porque en sí las serpientes no son el diablo. En esta ocasión se manifestó de esa manera. Vamos a hablar un lenguaje figurado, ¿verdad? Y dice: y le respondió la serpiente en el versículo 2. Y la mujer respondió, a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El diablo también está descrito en la Escritura como el engañador. Sí. Y dice: con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Imagínate, inmediatamente a través de esta frase está poniendo en duda los pensamientos de Dios. Y escúchalo, cierto o no, cuántas veces nosotros los que somos cristianos y en otro tiempo no conocíamos a Dios, cuántas ideas contrarias. Es que el diablo trabaja en nuestra mente a través de ideas. No lo esperes, repito, esperando que te asuste. Quítense eso de la mente. Él trabaja a través de ideas en tu mente. Ahí están los religiosos diciendo: hermanos, no hablen duro, no digan duro de sus planes. ¿Por qué? Porque el diablo va a oír. El diablo conoce los pensamientos del ser humano, claro que sí.
Claro que sí, hay cosas que tú no se las dices a nadie, que en tu mente dices voy a buscar de Dios, y en tu mente le oras a Dios y de repente te vienen pensamientos contrarios. Es que el diablo es el adversario. Escuchen bien, si yo te dijera, ¿quieres saber o quieres escuchar la voz del diablo o alguna vez la has escuchado? Tú dirás, no, ni la quiero ni la he escuchado, y no es cierto. Si tú te pones a analizar esto, has oído muchas veces la voz del diablo y ni te has dado cuenta, y a veces la has abrazado como una verdad. ¿Por qué? Porque mira, aquí vemos cómo el diablo se disfraza como ángel de luz. El diablo es inteligente. El diablo va a decir, con que Dios os ha dicho que no hagas las cosas malas, con que Dios te ha dicho que no forniques, así se presenta. Con que Dios, escúchenlo bien, porque lo has escuchado vez tras vez. Con que Dios te ha dicho que hagas el bien, con que Dios te ha dicho que rechaces estas cosas malas. Y te empieza a argumentar en tu mente. ¿Cuántos de ustedes no cambias porque te vienen muchas ideas? Oh, es una mezcla tuya y del diablo, porque también tú decides, ¿sí? Pero ¿cuántas veces dices, es que exactamente este es el lenguaje del diablo? ¿Con que Dios te ha dicho? Mira, no es cierto. Fíjate lo que le dijo, no moriréis. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, es que Dios es mentiroso. Y la verdad, queridos, nuestra sociedad ha creído esa verdad de parte del diablo. Con que Dios ha dicho. Pero no es cierto. Con que Dios ha dicho que hay un castigo, no es cierto. ¿A cuántos los ha engañado? Recuerdo un ejemplo que les puse hace unas semanas de una persona que era cristiana y de repente dijo, él le vino un pensamiento, ¿y si no hay infierno? Y me gusta la vecina y me gustan las mujeres, ¿me voy a morir y no voy a poder adulterar? ¿Y sabes qué dijo? Mejor adultero. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que no hay infierno? ¿Qué tal que no es cierto lo que Dios dice? ¿Qué tal que no es cierto que va a haber un juicio? ¿Qué tal que no es cierto que alguien me va a demandar las cosas incorrectas que estoy haciendo? ¿Qué tal? Así trabaja, queridos. Si te das cuenta, cuando dije voy a hablar del diablo, a lo mejor se prepararon algunos o pensaron que era así como los religiosos de Sudamérica que andan cada rato, están bien endemoniados ellos, ¿verdad? Pero andan ahí liberando a la gente y haciendo y aquí y allá. No, queridos, yo no quiero más que hablar lo que veo aquí en la escritura respecto del diablo. El diablo en este primer punto contradice a Dios. Contradice los principios de Dios. También te da argumentos que nos gustan y que no se ven tan mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, con que Dios te ha dicho que si fornicas te va a ir mal. A ver, ¿cuántas jovencitas fornican? Y míralas, no les ha ido mal. Porque obviamente el diablo, como es engañador, no te va a presentar así de frente los sentimientos de alguien que fornica, los cargos de conciencia, ¿verdad? Esto los va a dejar ocultos, no los va a sentir, los cargos de conciencia, el miedo, el terror que sintió antes de fornicar, el embarazo, el hijo que ya quedó ahí solito. No, eso no, el diablo no lo presenta, queridos, porque él es profesional. Él nada más dice, con que Dios te dijo que vas a morir, no vas a morir, eso no es cierto, ¿sí? Y en parte dijo una verdad, una media verdad, porque ni Adán ni Eva murieron. ¿Ustedes saben que murieron? No murieron, se le estaba diciendo una media verdad, porque así trabaja el diablo, queridos. Va a contradecir todo lo de Dios. Mira, todo lo que te ha venido a la mente desde el día en que tuviste uso de razón y que contradiga las cosas que son correctas, ahí estás oyendo al diablo. Está en tu trabajo, está contigo. Y tú ni te habías dado cuenta. Siempre habías querido pensar en él como el que endemonia gente y está ahí tirada la gente y hay que liberarlos. Siempre habías pensado en él como el que, repito, ahí se mete a través y se presenta como fantasma, como la bruja, como la llorona, como ese tipo de cosas. Y no es así, queridos. También puede ser, pero esa parte es mínima en este asunto y no nos interesa tanto como lo que estamos estudiando. Él contradice a Dios. Simplemente, y aquí la idea en este primer punto que yo quiero que tú te lleves bien presente en tu mente, es que todo lo que contradiga las cosas correctas, lo que es de Dios, es el diablo. Es el diablo, queridos. Ahí está. Desde hoy en adelante tú vas a tener
que aceptar y creer cuando vayas en el micro, cuando vayas y estés en la casa con el esposo, con la esposa, en la escuela, con los amigos, etcétera. Tienes que entablar una relación en este sentido con el diablo. ¿Y sabes de qué tipo de relación? Lo vas a entender porque tú vas a sacar textos. Una relación, veámoslo así, no de amistad, sino de entender, es que eres tú. Y tú deseas mi mal. Porque, queridos, así se presenta el diablo. ¿Qué diálogo tan más? ¿Cómo se puede decir? Es que se ve que aquí el diablo, a través de la serpiente, pensaba en el bien de Eva y de Adán, ¿verdad? ¿Cómo que Dios te privó si ese árbol está bueno? ¿De eso te está privando Dios? Mira de lo que te está privando Dios, de fornicar, si se siente bien rico, si es algo muy bonito. Mira de lo que te está privando Dios, de la vanidad. Si no sabes que eres la más bella, ¿de eso te va a privar Dios? De eso te está privando Dios. Y siempre, queridos, va a querer voltear las cosas o tomar verdades a manera de meter en tu corazón esas verdades, pero distorsionadas de alguna manera, como en este caso. No, con que Dios te ha dicho, pues Dios te está mintiendo. Es que así nos dice, Dios te está mintiendo, no te va a destruir, no te va a mandar al infierno. Dios te está mintiendo, no hay infierno. Y es más, ahí te va. Si acaso lo hay, así trabaja el diablo. Pues la mayoría hace cosas malas, entonces ahí no vas a estar solo. ¿A cuántos los ha consolado así? Escúchalo. ¿A cuántos los ha consolado así? Tú no vas a estar solo ahí. Va a haber artistas, va a haber muchas personas. O sea, yo pensé que eso era una broma. Hace mucho tiempo escuché este argumento, pero dije, esa es broma. No creo que haya alguien que diga, pues me quiero ir al infierno y ahí va a haber más, no voy a estar solo. Ahí va a haber más personas. Pero sí lo cree la gente. Lo cree con total sinceridad. Y son argumentos, repito, del diablo. Porque esta es su función. Su función principal, repito, a él no le interesa tanto la creación, los árboles, quemar, destruir, derribar edificios, que él tiene autoridad. En Job lo dice que Dios le da una autoridad relativa para destruir y mover la naturaleza relativa, ¿sí? Pero no es su interés. Al diablo le interesas tú y yo. Todos mis años, bueno, no todos, creo que en algún momento me equivoqué, pero muchos años de mi vida cristiana he tenido que aceptar la realidad de que Él está tan cerca de mí. Y cuando lo veo, a veces, y vamos a estudiarlo también ahorita, a veces a través de una plática sencilla de alguien no malintencionado, ya me está desanimando, a través de algún evento, de cualquier situación, entonces yo digo, yo sé quién es. Vivo creyendo, así como cuando me viene una verdad así hermosa, una idea de hacer algo bueno, digo, yo sé quién es y la voy a seguir y trabajo en esa verdad y lucho por eso y abrazo esos pensamientos y sé que es Dios. Así también, a lo contrario, cuando vienen esas ideas que contradicen a Dios, lo correcto en mi mente, yo entiendo una cosa y tú lo debes de entender también, es el diablo, queridos, y el diablo existe y se disfraza, dice Gálatas, como un ángel de luz, como algo que es correcto, como algo que te va a beneficiar, ¿sí? Entonces te llena de pensamientos. O sea, esta es su frase que ha ocupado y que ocupa diario en la sociedad y a veces hasta en los cristianos. Con que Dios te ha dicho, cierto, no te lo ha dicho vez tras vez, con que Dios te ha dicho, a ver, te dice, razona, a ver, cuenta a todos tus vecinos. ¿Y cuántas chavitas o jóvenes no han fornicado? Tú estás loco, estás loca. ¿Quieres permanecer virgen? ¿Quieres permanecer así muy bien vestido, muy bien vestida, muy bien peinado? Pues ¿qué no te has visto en la calle? ¿No te has dado cuenta que todo cómo se viste todas las personas? ¿No te gusta aquel pelo de este tal color, verde, morado o las modas? Imagínate, o sea, con que Dios te ha dicho, no va a pasar nada. Dime qué va a pasar. O pensando ahorita en las modas, tú ya vas allí al centro y ya no encuentras un pantalón decente. O sea, Dios te está privando de cosas que ¿qué tiene de malo? Es tu cuerpo, lo puedes lucir. Eres joven, puedes hacer muchas cosas. Con que Dios te ha dicho, esa es la voz del diablo. Con que Dios ha dicho. Contradice los dichos de Dios, contradice lo correcto, contradice. Con que Dios te ha dicho que perdones, pega
odia, desquítate. ¿Cuál es el problema? Siempre, queridos, esa va a ser la función del diablo. Sí, sí, queridos, esta es la manera de trabajar de él. Y así, queridos, poco a poquito se ha llevado a muchos. Les puse el ejemplo, y creo que no lo terminé hace rato, de una persona que dijo así: ¿y qué tal que no hay infierno? Y él predicaba y era cristiano. Bueno, eso decía, o conocía la palabra de Dios. Y dijo: ¿qué tal que no hay infierno? Y yo, por miedo al infierno, pues a lo mejor estaría un esclavo, a lo mejor, no sé. Pero yo, por miedo a ese castigo, pues hasta ahorita le he sido fiel a mi esposa. Entonces, ¿qué tal que no hay? Ese pensamiento ya era del diablo. Sí existe, queridos. No esperes verlo. Cuando yo era chico decían: el vecino es amigo, dice que es amigo del diablo y que le da tacos de cebolla. Así, ¿cuántos tú has escuchado de ese tipo de leyendas o de comentarios? Y siempre repito, queremos ver al diablo cuando lo tenemos bien metido. Muchos tienes bien metido al diablo. Sí, y tú dices: ¿cómo? Sí, sí, porque le haces caso, porque te dice codicia y codicias. Sí, sí, es él. Ese, parte tú y parte él. Él te invita y tú accedes, y los dos van juntos. O sea, lo has tenido tan cerca, y mira a dónde te va a llevar. Tú no lo sabes, porque él no te lo va a decir. Porque él no te lo va a decir. Él no le habló a Eva de los cargos de conciencia. Él no le habló a Eva de las consecuencias que después Dios sí le habló a Eva y a Adán por haber pecado. No le dijo nada, porque el diablo no, oculta. Dice medias verdades, trabaja con medias verdades, y después, ya que te tiene bien amarrado, bien derrotado, ¿verdad? Y haciéndote ver tu realidad, ya se olvida de ti. Tú mismo te das cuenta. Tú te das cuenta. ¿Por qué? Por cómo te sientes. No sabes toda la destrucción que hay en tantos y tantos hogares, en tantos lugares y en tantas iglesias, ¿verdad? Porque el padre de la herejía, ¿quién es? Es el diablo. Y si tú te pones a pensar y analizar este texto y lo meditas, el diablo se ha metido a cada iglesia, en muchos lugares, y ha agarrado verdades, ¿sí? Las ha revertido y ha engañado a muchas personas. Y podemos hablar, pero de 1000 ideas que están metidas dentro de las congregaciones, de las personas que las toman como verdad, pero es que aceptaron al diablo como ángel de luz. ¿No ves que Dios es tan bueno y tan misericordioso? ¿Crees que Él te va a condenar si adulteraste y te va a mandar al infierno? Pues adultera, no hay problema. Ay, ¿a poco no te acuerdas que David también lo hizo? Y el diablo, sí saben ustedes, ahorita lo vamos a ver, el diablo conoce también la palabra y traza la palabra en tus mentes, en tu mente. Querido, saliendo de este lugar, si no lo habías tomado así, saliendo de este lugar, date cuenta de una cosa: tienes un enemigo, te mira. Jóvenes, casados, sales de este lugar con una palabra fresca y de repente la forma indecente de vestir de una mujer, ahí va a estar él. Mira, ya está ahí su voz. Es una batalla que continuamente vas a tener, continuamente. ¿Con quién? Con el adversario, la serpiente antigua que se presenta en la Biblia, o que Dios lo presenta, nada místico, nada irreal, nada mítico, nada de eso, nada leyenda, simple y sencillamente tan claro como acá lo leemos. Con que Dios te ha dicho: pero no es cierto, no morirás. O sea, no morirás. Él sabe, Dios sabe que no vas a morir. O sea, inteligente, astuta, dice, astuta. La astucia se la dio el diablo. Se personificó el diablo en la serpiente. ¿Sí? Entonces dice: no moriréis. No va a pasar nada. No, querido, mira, estate consciente de que siempre el diablo te va a decir: no va a pasar nada, y así vives. O sea, no va a pasar nada. Si no buscas a Dios, no va a pasar nada. Y sabes, ve cómo está el mundo de destruido y de degradado, ya sin principios. ¿Por qué? Porque siempre no quiso escuchar los principios de Dios, mas sí aceptar las cosas que son incorrectas. Nos quedan claras muchas cosas hermosas en estos versículos que leímos, ¿sí? La disputa por el hombre
entre Dios y el diablo. Desde aquí ya la vemos desde los inicios. La manera que se presenta el diablo, dije, nada mística, nada extraña, nada sobrenatural, muy sencilla, hablando hasta con un lenguaje tan correcto, vamos a decirlo así, tan presto, tan entendible para engañar a esta Eva y contradiciendo el principio de Dios. Dios establece, Él dice no. Dios presenta una verdad y Él presenta un contra a esa verdad. Dios presenta lo correcto y Él a eso, o sea, Dios siempre va a atacar. Piensa en el pecado que quieras, en el pecado que tú quieras, el diablo siempre pone un argumento. ¿Sabes por qué roban muchas personas? Tú dirás, sí, por flojos. Sí es cierto, pero muchos de ellos piensan que están haciendo bien. ¿Sabes qué dicen? Pues sí, yo robo en las calles, pero le robo a los ricos. Ellos tienen más. El gobierno nos roba más. El que fornica, mi mamá fornicó, yo lo supe. Fíjate la manera de engañar, o sea, la astucia, la manera de presentar argumentos, pero así bien lógicos, bien correctos, aparentemente. Por eso tú tienes que ser bien sensible y siempre buscar la voz de Dios, siempre buscar escuchar a Dios, porque a diario te vas a presentar con estas dos cosas. El que ahorita dice, sí, entonces el diablo, el que está ahí, ajá, y Dios no está. O sea, te vino la idea de robar y el engaño o de fornicar y no hubo ninguna vocecita, aunque sea leve, que te haya dicho, eso no. Es que te voy a decir una cosa, es una disputa y Dios no deja al diablo ahí solo. O sea, Dios siempre te da también ideas correctas y por una idea que el diablo te mete, Dios mete también ideas, una o dos, y es una disputa continua en donde la última decisión no la tiene Dios ni la tiene el diablo. La tienes tú. Tú decides a quién escuchar. Tú decides qué hacer. Sí, tú decides. Siempre el pecado va acompañado de una justificación. Siempre. Forniqué, pero todos fornicaron. Adulteré, pero ¿quién no adultera? Hice esto, pero ¿quién más no lo hace? Siempre. O sea, va a haber una justificación. Pero, queridos, tenemos que abrazar la verdad de Dios. Esta es la función del diablo. Mateo 4, vamos allá rápidamente para continuar. Entonces Jesús fue llevado, ya lo tenían, desde hace rato se había buscado. Mateo 4, capítulo 1, dice, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, la Biblia, repito, habla naturalmente de una persona que existe. Tú no. Por eso, o sea, no ves cosa seria esto. O sea, una idea mala que te viene, tú no dices, es que esto es del diablo y me va a traer mal. Y voy a terminar mal. Porque es algo incorrecto. O sea, tú no crees en eso. La Biblia sí cree. Y muchos cristianos, repito, no creen en el diablo. O no creen profundamente, o no entienden su obra. O sea, no entienden lo que está pasando a su alrededor. Y dije, ya cuando miraron, ya el diablo se metió e hizo lo que él siempre ha hecho, destruir. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay quien ha interpretado este texto y no sin razón. Y ha dicho que la tentación de Jesús no fue algo así literal, sino que más bien fueron ideas acá en la mente, cuando fue llevado al pináculo del templo, un asunto en la mente. Hay quien ha dicho, hay parte de razón, pero si fue o no fue así, el asunto es que el diablo fue una realidad en la vida de Jesús. Y nos da mucha idea para que volvamos y sigamos uniendo este rompecabezas, repito, porque puedo asegurar que tú hasta ahora a lo mejor no creías o simplemente tomas a la ligera los pensamientos contrarios del diablo en contra de Dios.
ignorando cuál es el propósito del diablo, y es destrucción. La Biblia es clara cuando dice que el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Sí, queridos. O sea, el diablo tiene una función. Y aquí lo dice la Escritura. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Aquí quiero aclarar otra cosa muy importante respecto de la manera en que actúa el diablo en las mentes, en los corazones. Aquí la Biblia no dice que llegó a Jesús el diablo y lo hizo pecar. No, dice vino a él el tentador. O sea, el diablo es el tentador, él tienta nada más. El diablo no puede obligar a pecar a nadie. Aquí los religiosos están errados cuando llega el matrimonio y el esposo se fue con una ramera y llega y dice, y oran por él porque dicen que el diablo fue y ahí están, lo están liberando y le están reprendiendo el espíritu ahí de fornicación. No, queridos, no funciona así. Cada quien es responsable de lo que hace, y este refugio ha servido para muchos religiosos durante años para calmar su conciencia y no sentirse los pecadores que son verdaderamente, porque siempre y desde siempre el diablo, el ser humano ha buscado escudos para justificar sus acciones, y uno de ellos ha sido eso, es que fue el diablo. El diablo fue, es que yo era un buen cristiano, yo era una buena persona, yo estaba bien, pero el diablo fue, queridos. Y entonces los pastores religiosos, en vez de que actúen contra la persona y lo reprendan o algo que hagan, simplemente se ponen a orar por él, por el matrimonio, y dicen, hay que reprender al diablo de este hogar. No, queridos, hay que reprender al adúltero. Hay que decirle, es un insensible, no te importan tus hijos, no te importa tu esposa, insensible en tus sentimientos, insensible en la manera de que actúas. Eres una persona. Y como ya mucho hemos hablado desde este lugar, ¿verdad? Que el adulterio cómo destruye. Bueno, hay que decirle eso. O al iracundo, tú no amas, no te importa la gente, lastimas, dices, insultas, utilizas palabras hirientes. Eso es lo que eres. Y no andar, es que el demonio de mentira. No, no es cierto. Dice aquí, perdón, de ira. Dice aquí que vino a él el tentador. O sea, el diablo es el tentador. Es alguien que te invita a hacer lo malo. ¿A través de qué? ¿Qué va a utilizar el diablo para tratar contigo y llevarte a las cosas malas? ¿Sabes con qué va a tratar? Con tus sentidos, con tus apetitos carnales, porque pues todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, tenemos deseos, ¿sí? Inclinaciones de alguna manera a las cosas malas, claro que sí. Claro que sí. Entonces el diablo va a utilizar ese tipo de sentimientos, de deseos. Por ejemplo, dice aquí el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo trató a Jesús con algo tan sencillo como el hambre, y para que él violara sus votos, el voto que tenía. Apeló a los deseos carnales. El diablo conoce nuestros deseos. Y a través de nuestros deseos nos va a invitar. Ahora, ¿sabes por qué sientes, jovencito o hombre, quien quiera que seas? Porque de repente sientes mucha atracción hacia las cosas malas. De repente el diablo te está tentando, te está recordando lo que eres, ¿verdad? Te está recordando esos deseos de vanidad, de mentir, de airarte, o sea, de todas las cosas. Él los conoce y siempre los está ahí removiendo. ¿A poco te vas a perder de esto? ¿A poco te vas a perder de lo otro? Siempre va a estar el diablo. A veces vas a estar tú tranquilo y de repente empieza a través de, no sé, de recuerdos que te revivan las pasiones. Pero tú decides. O sea, él no te va a obligar, Grábenselo bien, el diablo no te va a obligar. Tú puedes rechazar, como vamos a ver ahorita. Tú puedes rechazar esas ideas. Él simplemente te conoce. O sea, ¿por qué no tentó a Jesús? Porque Jesús fue tentado en todo, dice la Escritura, en todo.
¿Por qué en este momento no llegó? En este momento, y le dijo, pues mira a una mujer. ¿Por qué llegó? Y le trató por el lado de ¿qué? Del hambre. ¿Por qué? Porque él estaba en ayuno. Y él conocía ese momento. ¿Sí? Conocía, el diablo conoce exactamente las escenas que ocurren en tu hogar. El diablo las conoce y sabe, y a ti te va a tentar. Escúchalo bien, quieras o no, él te va a tentar. Si eres amargado o amargada, te va a tentar ahí a través. Si fuiste, hablo con cristianos, si fuiste amargado o amargada, ahí te va a empezar, vas a sentir como que tus deseos se alborotan, o sea, un poco más de lo normal. Vas a sentir como que tus deseos empiezan ahí a revivir. No, él no te va a obligar a pecar, escúchalo bien. Él te puede revivir sentimientos en ti de ira, de sexualidad, de todo tipo de sentimientos. De alguna manera los empieza a alborotar, a veces en los cristianos hasta más de lo común, pero hasta ahí, sí, hasta ahí. Y aquí muchas veces, y es bueno que lo entiendan, porque hay veces que cristianos que confunden y dicen, es que si soy cristiano, porque sentí, cuando me ofendió el compañero de trabajo, sentí ganas de decirle la grosería que le decía antes. Sentí, porque si soy cristiano, ¿por qué? Estas preguntas me la han hecho pero infinidad de veces. ¿Por qué? ¿Por qué sentí? Sentiste porque existe el diablo, ¿sí? Pero si tú, por lo que sentiste, insultas a la persona, entonces ese ya eres tú. O sea, el diablo llegó. El diablo te incitó, él incita, el diablo incita, para que lo entiendas un poquito más claramente lo que hizo la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? No dice que sometió a Eva y la tomó por su boca y le metió la manzana. Eso no dice. Simplemente empezó a argumentar. Creo que apeló a los deseos de ella, ¿no? Mira ese árbol, el fruto se ve bien. ¿Qué deseo? El gusto. Y dijo, el gusto, sí, empezó a tratar con el gusto en ella, sí, pero no la obligó, porque el diablo, te repito, no va a obligar a nadie. Tú no te espantes, que inclusive la escritura dice que Dios no va a permitir a los que son cristianos ser tentados más de lo que puedan resistir. Esa es una verdad bíblica. Nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir, y además Dios, dice la escritura, te va a dar la salida. Pero date cuenta de cómo es el actuar del diablo. Si tú no habías entendido esto, y peor, ahí estamos, lo que hablaba la hermana hace rato en la introducción, las personas que comienzan una búsqueda con Dios y empiezan a buscar las cosas de Dios, pero no se imaginan, o sea, lo ven tan fácil porque dicen, es que voy a buscar a Dios, se supone que Dios me va a ayudar, y no te imaginas que hay un enemigo y que siempre va a estar ahí desde el momento, es más, desde antes te tenía bien atada, pero el momento en que tomas decisiones, ¿cuántas veces yo lo he oído? Así como van a escuchar ahorita, yo lo he escuchado, que antes, dice una persona, era bien borracho, y siempre cuando invitaba a mis compadres allá a la borrachera, yo era el que pagaba. Nunca pagaban, nunca tenían dinero, y ahora que quiero buscar las cosas de Dios, que quiero hacer bien las cosas de Dios, ahora se me aparecen, me invitan, y sí siento de eso, pero además dicen, yo pago. Imagínate. O sea, date cuenta de la manera tan inteligente de actuar del diablo. Y todo esto se juega en un ámbito espiritual y tú no lo ves. Tú simplemente dices, pues estoy buscando a Dios. Y la gente dice así, muchos, cada que busco a Dios, todo me sale mal. Y algunos han expresado más o menos estas palabras: estoy hasta decepcionado, ya no quiero ni intentar buscar a Dios. Porque las veces que intento buscar a Dios, siempre las cosas me empiezan a salir mal, porque no entiendes que tienes un enemigo, que a alguien le interesas, y que más bien deberías de pararte firmemente y rechazar todas esas cosas y optar por lo correcto, porque así, ya dije, como viene el pensamiento malo, viene el pensamiento bueno. Nadie va a decir, ay, me vino el pensamiento de fornicar y fue fuerte y fui forniqué. Sí, y dije hace rato, ¿y a poco no te vino ningún pensamiento que te dijera, aguas, quieto, tranquilo, mira, no lo hagas, puede tener consecuencias? Claro que te vino, pero tú optaste por lo malo. El diablo solo tienta, solo invita, te va a llenar de pensamientos, pero muchos pensamientos, como con Jesús. Imagínate, le trajo a la mente la imagen del pan, ¿verdad? De alguna manera, di estas piedras que se conviertan en pan. Imagínate el pan así, sabroso, ¿verdad? Y apetecía, Jesús sintió. Miren, hay una idea que hay quien la tiene, que piensan que como uno es cristiano
no debe de sentir ninguna tentación. Creo que se sienten mejor que Jesús. No deben de sentir ninguna atracción hacia airarse o decirle groserías a una persona, amargarse o a lo sexual. Y eso no es cierto. ¿Quién se cree la persona que pueda sostener esto? Si Jesús mismo fue tentado. Una vez que platicábamos acerca de esto, si ustedes se acuerdan, yo les preguntaba, a ver, Jesús cuando estuvo en el Getsemaní, a él le vino una tentación, era un ser humano. ¿Qué le dio miedo? Hoy vuelvo a hacer la pregunta, perdón. ¿Qué sintió Jesús? Ya les dije, sintió miedo, ¿no? ¿Sí saben que Jesús sintió miedo? ¿De qué? ¿De ir a la cruz? Pues ¿por qué? Porque le iban a golpear. Jesús sintió miedo. ¿Jesús era Dios? Sí. Entonces, ¿Dios sintió miedo? Bueno, es que Jesús en estos momentos estaba reducido, vamos a decirlo así, a un cuerpo humano, ¿sí? Y sintió tentación. Y la tentación es ese miedo que no logró su objetivo el diablo. ¿Por qué? Porque Jesús oró al Padre, resistió, rechazó y optó por lo correcto. Y tú tienes que hacer eso. O sea, tener el razonamiento lógico, rechazar lo incorrecto y optar por lo correcto. Así de sencillo. ¿Qué? ¿Pensabas que te iba a hablar de la ouija, de esas cosas paranormales? No. Por eso mucha gente no entiende al diablo. Porque está pensando en esas cosas que sí son reales, pero que no entran en este contexto en cuanto a nuestra búsqueda de Dios. ¿Sí? No entran en eso. El diablo, repito, actúa de una manera más sencilla, tentando a través de ¿qué? De nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos que siempre los tendremos. Escúcheme, aquel cristiano que hoy cumple 20 años de cristiano, no se sienta usted que ya tiene usted una aureola, porque no, hasta el día en que usted se muera va a ser un simple y sencillo ser humano con carne, con deseos de todo tipo, con tentaciones de todo tipo. Yo he visto caer evangelistas en adulterios. ¿Por qué? Pues, no sé si se les olvidó que eran seres humanos, o se les olvidó la obra del diablo, o desestimaron al diablo, desestimaron las tentaciones, o quisieron creer o pensar que llegaron a un nivel de espiritualidad que en donde ya no somos tentados. Y eso no es cierto, queridos. Todos nosotros en algún momento podemos, y siempre le he dicho, yo mismo puedo llegar a caer, y no que quiero, pero sin embargo todos podemos llegar a caer. Y Jesús, en este caso siendo Dios, Él fue tentado. La tentación es una invitación, es una sugerencia, es incitar, no es hacer pecar, eso es diferente. No caigamos en la irresponsabilidad, repito, del religioso. Él me hizo pecar, él me hizo pegarle a mi esposa, él me hizo hacer esto, el diablo me llevó ahí a la cantina y entonces tomé, el diablo me llevó con otra mujer, el diablo. Y repito, desde que yo era pequeño comencé a predicar. ¿Cuántas veces escuché a tantas y a tantas y a tantas personas decir que ellos hacían lo malo porque el diablo los obligaba? Digo, no, el diablo te puede invitar, pero tú eres el responsable. Tú lo hiciste, él te dijo y tú lo hiciste. A uno en una ocasión le dije, a ver, vámonos a robar ahorita. Me dice, ¿qué? Le digo, vámonos a robar. Dice, no, pues así es el diablo. Porque así nada más, él te va a invitar. Tú dile que no, ya. Tan sencillo como eso. Y no te justifiques y digas, él me obligó. Repito, no obliga a nadie. Sí te incita, te pone ideas, o sea, te pone toda la mesa puesta, ¿sí? Cuando más estás emocionado con Dios, cuando más quieres, cuando te vinieron muchas ideas del bien, de ser correcto, el mejor hijo, la mejor hija, el mejor esposo, la mejor esposa, hay 1,000 pensamientos que te vienen a hacer pedazos tu mente y tú todo el tiempo estás, pues es que soy muy inconstante porque me vienen pensamientos, en vez de que digas, estos pensamientos no son míos. Mi decisión es esta, esto es del diablo y lo rechazo. Yo tengo un pensamiento respecto a los pensamientos que nos vienen. Haz de cuenta que acá hay un control de calidad. Ahí llegan los pensamientos. Tú no puedes evitar un pensamiento que te venga para invitarte a lo malo. Lo que sí puedes hacer es que te llegue el pensamiento, mira, por decir así, pégale a tu esposa una patada. Ok, el control de calidad es así, pégale a tu esposa,
pues no es correcto, ok, lo quito, lo hago a un lado, sale. Miente de esta manera. Te viene en pensamiento, claro, y esas ideas las trae el diablo. Aquí lo estamos leyendo, es el tentador, te tienta, te invita, te dice, te sugiere, vámonos a lo malo. Pero tú en tu mente dices, no lo quiero. Y yo pregunto, ¿por qué te sientes mal? Muchos que son cristianos no viven en libertad porque no conocen al diablo, pero no viven en libertad porque dicen, es que si yo ya tomé una decisión, no me tiene que venir ningún pensamiento malo. Y yo te pregunto entonces, ¿cómo te va a tentar el diablo, que es tu adversario? ¿A través de qué o cómo? Él utiliza como un terreno de acción tu mente. Y ahí llegan las tentaciones y también, repito, de repente tus sentimientos se alborotan para que quieras hacer lo malo, para que quieras maldecir, para que quieras guardar rencor, para que quieras hacer muchas cosas que son incorrectas. Pero Él solo tienta, invita. No tienes por qué sentirte mal si te vino un pensamiento a cualquier cosa mala, pero tú dijiste no lo quiero. Y si te vino 10 veces y dijiste no lo quiero, estás luchando. Y si te vino 20 veces, pues claro que te puede venir 20 veces, hasta 30. Y si lo quitas, tú estás luchando y estás haciendo a un lado las ideas del diablo. Dice, él respondió y dijo, escrito está, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira que te voy a decir algo, el diablo va a utilizar todos los medios, pero no los que te imaginas, ya te dije. O sea, no te va a aplastar en la noche ahí con una figura que se te aparezca grotesca en la pared, así horrible. No, fíjate cómo acá con Jesús y también con la serpiente antigua, con Eva, siempre utilizó el mismo razonamiento de Dios, pero al revés. Aquí habló con la palabra. El diablo dijo, escrito está, y Jesús dijo, pero también escrito está. O sea, te das cuenta de la forma tan astuta, tan inteligente de actuar, que te vuelvo a repetir, si tú no conoces a tu adversario, tú no vas a poder vencer. Si tú no sabes quién es el diablo y cómo trabaja, no vas a poder vencer, te va a ganar. Te va a ganar y te va a destruir. Y te va a llevar al engaño. Vas a abrazar sus pensamientos que parecen correctos porque no lo conoces. O sea, tú no conoces. Vuelvo al ejemplo y es que es la verdad. Tú no puedes ir a pelear contra, si fuese el caso, que fuéramos una nación, que fuéramos a pelear con un país, pero que no conocemos su forma de actuar en cuanto a la guerra, te va a ganar. O sea, no sabes ni por dónde te va a llegar. Cuando estés ahí en la guerra vas a decir, pues no sabía que este tenía bombas o tanto armamento para destruir. Pues, o sea, es que lo desconoces. Y así muchos desconoces al diablo. Te acaricia, te habla, te está llevando por unos caminos de perdición y tú estás esperando que se te aparezca una figura de diablo en la pared y que sientas miedo, o así como lo presentan los satanistas, así en una noche oscura, en un panteón. Tú estás esperando eso. Y ahí también está el diablo, pero en realidad veamos aquí, y ahorita vamos a ver otro texto, ya el último para que ya, porque se nos fue el tiempo, me faltan muchos textos, pero bueno, creo que las ideas están quedando claras, pero date cuenta de la manera tan astuta en la que el diablo se presenta para querer derribarte, querido. Hay muchas cosas que te han pasado y tú te has culpado de ellas y no es algo tuyo, es tu enemigo que está sembrando ahí en tu mente. No es tuyo. No es tuyo ese pensamiento de ir a la fornicación, ese no es tuyo, es del diablo. Y tú te sientes mal y dices, ¿y por qué? Yo no lo quiero, ya lo dejé. Sí, ya lo dejé. Eso ya no es mío, no es para mí.
Y tú te estás sintiendo mal por tantas cosas que han pasado en tu mente. ¿A cuántos les han venido el pensamiento? Es más, ahorita te puede venir el pensamiento: ese hermano está bien mal de mí. Pues, ¿yo para qué lo escucho? Pues, yo creo que no necesito decirte que es el diablo, ¿verdad? Yo creo que es claro. O sea, te pueden venir pensamientos: ya son 1:25, ya vámonos, ya vete. Pues sí, te pueden venir muchos pensamientos. Muchos pensamientos. ¿Ves qué tan cerca estamos del diablo? Y tú dices: no, es que no, yo ni soy satanista, y hasta esperas al 2 de noviembre para pensar en que ahí van a aparecer los satanistas, o esperas participar allí con los satanistas más directamente, hacer ahí un pacto, de ese pacto que hacen, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Queridos, así no dice la Biblia, en serio que así. Esa es una estrategia también del mismo diablo, para hacerte creer que él está muy lejos de ti cuando está muy cerquita. Cuando te está acariciando, cuando te toca tus sentimientos y te dice: vente, acá está la televisión. Cuando te toca tus sentimientos así y te dice: vente, no es malo. Con que Dios te ha dicho que la música está mal, si la música deleita. Con que Dios te ha dicho que fornicar está mal, que robar, que mentir. Con que Dios ha dicho, mira, con que Dios ha dicho que se va a acabar el mundo. Con que Dios ha dicho que si no somos buenos vamos a ser castigados. ¿Quién ha sido castigado? ¿Has visto a uno? ¿A quién? Dime, ¿dónde? ¿Quién? ¿Algún artista lo has visto que castigado? ¿O alguien ha ido? La clásica idea: alguien se ha muerto, ha regresado y te ha dicho: mira, el infierno es así, 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 así. Ahí está. ¿Ves qué tan cerca estamos del diablo? ¿Ves qué tan cerca? Y mira qué más cerca. Rápidamente vamos a Mateo 23. Mateo 16, 23. Aquí mismo, Mateo 16, 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a decir, Mateo 16, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué quiero explicar con esto? Lo tan cerca. Alguno dirá: ¿por qué hablas así, hermano? ¿Por qué nos hablas del diablo? ¿Por qué nos dices que está tan cerca de nosotros? ¿Por qué si yo he aprendido otra cosa? Sí, tú has aprendido otra cosa. Has querido ver las cosas de la manera diferente y el diablo te tiene pero bien abrazado y bien engañado y bien engañada y ni te estás dando cuenta. Aquí dice que Jesús comenzó a hablar de la obra de redención que iba a hacer por ti y por mí. Le era necesario ir a Jerusalén y padecer. Pero dice que Pedro, tomándolo aparte, le dijo: no vayas, Señor, ten compasión de ti, es que esto no te acontezca. Fíjate cómo se presentó el diablo. Pero volviéndose, dijo a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. En otra versión dice: Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Pedro era, vamos a hablarlo así, su mano derecha. Era la mano derecha de Jesús, en cierto sentido. Pedro. Y mira, o sea, Pedro tenía buena intención. El problema no era Pedro. O sea, él tenía buena intención. Quizás le estaba velada esa obra de redención. Pero él estaba buscando un bien. Pero date cuenta de la astucia. ¿No les ha pasado a ustedes que hasta cristianos te pueden hacer un comentario bien sano y el diablo te lo distorsiona y te dice: no te quiere? Te lo dijo por esto, te lo dijo porque de verdad es que no te ama, no desea tu bien. ¿No te ha pasado que tu esposo con mucho cariño se acerca y te dice: mira, creo que esto no te salió bien, hija, por esto y lo otro? Y el diablo toma el comentario y lo empieza a distorsionar en tu mente. Es que tú ni sabes, repito, estamos tan cercanos a cada circunstancia en donde detrás de esa circunstancia está el diablo y no te estás dando cuenta. Repito, esperas ver un monstruo o algo extraño. No esperes nada. Simplemente aquí Jesús no vio a Pedro, vio quién estaba tratando de utilizar ese comentario. ¿Para qué? Para obstruir la obra, repito, la obra de redención. ¿Sí? Entonces, queridos, es algo
es algo tan cierta esta verdad, que debemos abrigarle en nuestras mentes. Y cada vez que vengan estos pensamientos, simple y sencillamente entiéndelo: tienes un enemigo. Siempre te ha estorbado y te va a estorbar. Va a hacer cosas que tú no te imaginas. Va a poner circunstancias que tú ni siquiera te imaginaste para que vuelvas atrás, o para que, si estás en una búsqueda sincera con Dios, te va a poner toda la mesa para que regreses, para que vuelvas al mal camino. Pero tú entiende una cosa: mantente y busca la ayuda de Dios. Creo que no nos podemos ir sin tomar este último texto, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y con esto ya terminamos. Dice así la Escritura: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Otra vez la idea, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente. Es una realidad, no es ficción, ahí está siempre. Ya vimos cómo eso actuar, y aquí la Escritura dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y otra vez: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí quiero tomar varias ideas. Primeramente dice: al cual resistid firmes en la fe. No quiere en ninguna parte dice que no va a ser algo angustioso. Dice que es un padecimiento el que el diablo te traiga una idea incorrecta después de que quisiste y viniste al culto y dijiste: ahora sí tomaré una decisión. Pues es un padecimiento que salgas, y si eres jovencita, o si eres hombre, o quieres renunciar a algo y te encuentras con aquello a lo que quieres renunciar, y te ponen ahí el plato servido, la mesa servida. Es un padecimiento. Aquí la Biblia lo habla como un padecimiento. Sí se padece, y peor si te encuentras a un inmaduro que te diga: es que si tú fuiste tentado, ya madura, ya eres de plano, ya tienes 20 años de cristiano y no maduras, te sientes tentado. No, pues es que la tentación va a estar siempre. Yo he dicho, y así ha sido, hay historias de cristianos que el diablo los deja en paz, ni siquiera los deja en paz cuando están ya cerca de la muerte. Todavía les llega ahí con dudas e inquietudes, con pensamientos. Entonces aquí la Biblia dice: resistid firmes. Y aquel que es cristiano, firme en la fe. Si tú no eres cristiano, resiste y busca la ayuda de Dios. Apártate de todas estas cosas antes de que te envuelva más, sabiendo de quién vienen. Tú ya sabes de quién viene todo eso. Resiste, como dice aquí la Escritura. Y luego dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, es una lucha, y es bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque por una parte el diablo quiere acabar contigo, pero por otra parte aquí la Biblia sostiene que hay quien te cuida y te ayuda y te da libertad de esos pensamientos y de esos padecimientos. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, o sea Dios, tiene cuidado de nosotros, querido. No es el tema principal en este día, pero quiero decirte que si bien es cierto que casi hora y media estudiamos acerca de lo que dice la Biblia del actuar del diablo, quiero sellar y cerrar diciéndote que lo que dice la Escritura nos consuela. Mayor es el que está con nosotros, y nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Mayor es el que está con nosotros. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Dije, no es el tema hoy, pero no quiero terminar exaltando al diablo, ni nada más hablando de lo que él es, sino también que tú puedas entender que así como el diablo se esmera y tienta, cuántas veces, y recordémoslo los que en otro tiempo no éramos cristianos, cuántas veces nos vinieron pensamientos del mal, pero también pensamientos de bien, de rectitud, de lo correcto. Cuántas veces entrábamos en desánimos, y cuántas veces fuimos animados. ¿Saben cuando todos nos dejaron?
animaron, aun cuando a nadie le interesábamos. ¿Cuántas veces alguien nos estuvo animando? ¿Quién? Fue Dios, queridos. Y mayor es el que está con nosotros, y el poder del diablo está limitado. Esto tú lo puedes estudiar en el libro de Job. El poder del diablo está limitado. Se le permitió al diablo hasta matar a los hijos de Job, mas no se le permitió matar a Job. Se le permitió alterar la naturaleza, porque así lo hizo el diablo en parte, pero no se le permitió tocar a Job o matar. Tocarlo sí, porque lo hirió. Pero Dios le dijo: te doy permiso de que lo toques, de que lo tientes, porque sí lo tentó, pero no me lo mates. O sea, no lo vas a matar. Él va a seguir. Hasta ahí te doy autorización. Queridos, creo que irnos con estas ideas y a la vez entender que aunque el diablo se presente de esa manera, dije al inicio, en una manera tan sencilla que ni te imaginas o te imaginabas, porque a lo mejor es el clásico religioso que esperas ver gritos y manifestaciones y gente levantándose, exorcismos y todo eso para decir ahí está el diablo, pero acá está. ¿Cuántos podemos decir hoy en día? Yo necesito, o yo podría decir, muchos de ustedes necesitan liberarse de estas ideas del diablo, y no es liberación, simplemente recházalas. Lo que hizo Jesús: vete, escrito está, pues también escrito está, ¿sí? Tú dices sí, yo digo no. Tú dices no, yo digo sí. Eso es todo. Así se trata con el diablo. Rechaza, hazlo a un lado y confía en Dios y cree que Dios te va y nos va a ayudar. Vamos a cerrar los ojos y a darle gracias a Dios por estos momentos que Él nos permite o nos permitió estar juntos. Padre, muchas gracias, Dios, por darnos la oportunidad de estar aquí juntos estudiando tu palabra, la cual es sencilla y nos instruye. Padre, bendice cada persona, Dios. Bendice cada persona y llévalos con bien. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos y nos vemos la próxima semana, si Dios nos permite.